Bueno, buenos días. Soy María Dolores Lizán, R2 de Anatomía Patológica, y el caso clínico que voy a presentar se titula Tras las garras del enigma, un diagnóstico desafiante. Presentamos a un varón de 55 años que ingresa a cargo de nefrología en febrero de 2023 por una infección del linfocele y como antecedentes personales destaca a nivel nefrológico un trasplante renal de cadáver en muerte encefálica que se realizó en octubre de 2022 por una enfermedad renal crónica secundaria a una poliquistosis hepatorrenal. Es importante destacar que en el momento del estudio del caso el paciente estaba en tratamiento con tacrolimus y micofenolato de mofetilo. Como otro antecedente importante, también presentó un carcinoma epidermoide lingual que fue intervenido en febrero de 2011 y que se encontraba libre de enfermedad. Y como hábitos tóxicos, pues era fumador desde hacía 8 años. Durante el transcurso del ingreso a cargo de nefrología se realiza una interconsulta de hematología por aparición en el brazo izquierdo de una lesión que dermatología describe en la interconsulta como una pápula eritematoviolacea que medía aproximadamente 1 centímetro, que estaba indurada al tacto, bien delimitada y no adherida a planos profundos. La dermatoscopia fue inespecífica, mostrando áreas blanquecinas y vasos irregulares, y entonces se realizó la biopsia de la lesión y se envió la muestra al servicio de anatomía patológica. Ahora a continuación voy a pasar a explicar algunas fotografías de la biopsia. Como vemos en estas fotografías, a poco aumento se ve bien que es una lesión que está bien delimitada a nivel dérmico, que presenta collarete epidérmico, como vemos en esta imagen, y que su superficie se encontraba ulcerada. En esta imagen vemos a más aumento la lesión y esta es la zona que se corresponde a la más superficial, más cercana a la superficie. Y en ella vemos cómo los vasos se encuentran más dilatados, mientras que a mayor profundidad, si vamos avanzando, la lesión se va haciendo más compacta, las luces vasculares se van haciendo cada vez más pequeñas y es visible un infiltrado inflamatorio que vemos por toda esta zona y que aquí a mayor aumento pues lo podemos diferenciar mejor. En esta otra fotografía, a mayor aumento, vemos con más detalle estos vasos, cómo tienen un endotelio que está constituido por unas células de hábito epitelioide que tienen un citoplasma amplio, un núcleo que es ovalado o redondeado y que tiene un nucleolo visible, como vemos aquí muy bien. Y la cromatina pues es en cierto grado granular. En esta otra imagen pudimos ver varias mitosis que están aquí señaladas. Y esto nos hizo plantearnos en un principio un diagnóstico diferencial con entidades de carácter maligno que después veremos a continuación. En esta otra zona, la biopsia adquiría una morfología más fosocelular, como vemos aquí, que también nos hizo plantearnos un diagnóstico diferencial con una entidad de carácter maligno que ahora veremos. Y esta fotografía es una fotografía a mayor aumento y a mayor profundidad de la lesión. Vemos cómo es mucho más compacta, es más celular, los vasos han quedado prácticamente colapsados, pero siguen siendo visibles estas células de hábito epitelioide con ese núcleo ovalado, redondeado, grande y con el nucleolo visible. Una vez vista la biopsia, nos planteamos el diagnóstico diferencial con varias entidades. Voy a presentar en primer lugar las entidades de carácter benigno y después las de carácter maligno. Empezamos con el granuloma biógeno, que es un tumor vascular benigno y frecuente, que se presenta, como vemos en esta imagen, como una masa eritematosa, polipoide y pediculada, que aunque puede ser sésil también y que se ulcera con frecuencia. Su localización más común es en cabeza y cuello, seguido de tronco, extremidades superiores e inferiores. Y a nivel microscópico comparte varias características con la lesión del caso de nuestro paciente. Como vemos, también es una lesión que adquiere una morfología de nódulo dérmico, que también está bien delimitado, con un característico collarete epidérmico y ulceración en la superficie, como ocurría en nuestra lesión. A mayor aumento vemos unos lobulillos de proliferación de capilares que adquieren una morfología arborescente y que normalmente se suelen disponer alrededor de un vaso de mayor tamaño y alrededor pues también puede haber inflamación y edema. Otro diagnóstico diferencial benigno que nos planteamos es el hemangioma epitelioide, que es un tumor vascular que se divide a nivel histopatológico en 3 variantes que describiría a continuación y que clínicamente se manifiesta como pápulas o nódulos eritematoviolacéos que pueden ser únicos o múltiples, cuya localización más frecuente es en cabeza y cuello.
Y a nivel microscópico, la variante convencional es característico que existan unos vasos con unas paredes que están constituidas por un endotelio de células de hábito epitelioide tipo hobnail que protruyen en la luz vascular, como se ve muy bien en estas imágenes, y que a veces pues, pueden tener estas células endoteliales vacuolas intracitoplasmáticas. La otra variante, la hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, es similar a la anterior, pero en ella pues, puede haber un componente rico en eosinófilos, dato que no tenía nuestra biopsia. Y por último, la variante celular se localiza en el pene normalmente y es más frecuente que presente atipia citológica. Ahora pasamos al diagnóstico diferencial de entidades de carácter maligno. Entre ellas encontramos el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia vascular que afecta normalmente a piel, aunque también puede afectar a mucosas, ganglios y vísceras, y que está relacionada con la infección por el virus del herpes humano tipo 8. Como vemos, clínicamente se presenta como unas máculas, placas que pueden evolucionar a nódulos, que pueden crecer, incluso ulcerarse, como vemos en esta imagen, e invadir tejidos también. Hay 5 subtipos clínicos del clásico, el africano, el relacionado con la inmunodepresión, con el VIH y el tipo no epidémico. A nivel microscópico se caracteriza por, como vemos en esta imagen, por espacios vasculares en forma de hendidura con el característico signo del promontorio y también las células fusiformes son muy características, que también teníamos una zona en nuestra biopsia en la que las encontrábamos. Podemos ver también un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas y a nivel inmunohistoquímico encontramos positividad en la técnica del virus herpes humano tipo 8. Y por último, el diagnóstico diferencial que nos planteamos es el hemangioma epitelioide, que es un tumor vascular maligno poco frecuente que presenta y comparte características con el hemangioma epitelioide y el angiosarcoma epitelioide. Cuando aparece en piel, que suele ser raro, suele ser una lesión única, ulcerarse o ser dolorosa. Tenemos 2 subtipos, el subtipo clásico y el subtipo YAPTF3, que se caracterizan por una proliferación en nidos o en cordones de células que suelen tener unos núcleos vesiculares, redondos, ovalados o dentados con vacuolas intracitoplasmáticas, como vemos en esta imagen, muy características que incluso pueden desplazar el núcleo hacia la periferia, incluso simular un anillo de sello. Y estas vacuolas son más características de la variante clásica, del subtipo WWTR1 Canta1. En esta imagen podemos ver también más pleomorfismo, más atipia citológica e incluso alguna mitosis, como vemos aquí. Y esto son características típicas de una entidad maligna como lo es esta. Una vez planteado el diagnóstico diferencial, nos ponemos en contacto con dermatología, que rehistoria al paciente y este relata arañazo de gato en septiembre de 2022. Este dato nos orienta a nosotros y solicitamos la técnica inmunohistoquímica de Warthin-Starry, que nos va a teñir muy bien los bacilos de Bartonella en SELAE y nos va a ayudar a dar el diagnóstico de angiomatosis bacilar. Como vemos aquí, los bacilos están teñidos de una manera más dispersa y aquí pues forman más agregados. La angiomatosis bacilar es una enfermedad que se caracteriza por una proliferación vascular y que es debida a la infección por las bacterias del género Bartonella. La infección por Bartonella en SELAE se adquiere a través de la mordedura, el arañazo o incluso las pulgas de gato y se suele dar en mayor frecuencia en personas inmunodeprimidas, VIH, trasplantados como era nuestro caso y pacientes hematológicos. A nivel clínico se observa predominantemente en piel, presentándose como unas pápulas o nódulos de color rojo brillante a púrpura que pueden ser únicas o múltiples y sangrar o ser dolorosas. También se han descrito lesiones en otros tejidos de proliferación vascular, están la mucosa del tracto respiratorio, gastrointestinal, hígado o bazo, dando lugar a lo que se conoce como la peliosis hepatoesplénica y pueden encontrarse también manifestaciones sistémicas como fiebre o malestar general. A nivel histopatológico, para resumir, destacar que consiste en una proliferación lobular de capilares con vasos estásicos que están revestidos por unas células endoteliales de hábito epitelioide, junto con un infiltrado de células inflamatorias, fundamentalmente polimorfonucleares, linfocitos e isquiocitos, y que a nivel más profundo, como hemos visto, las lesiones son más celulares, más compactas, y a nivel más superficial es característico el collarete epidérmico y la ulceración. Los microorganismos, como hemos comprobado, se tiñen muy bien con la tinción de Warthin-Starry. En cuanto al tratamiento de elección, suele hacerse con doxiciclina o acitromicina y en nuestro caso se optó por acitromicina 250 miligramos 2 veces al día durante 3 meses. Son tratamientos bastante prolongados en el tiempo.
Y ya para resumir, a modo de conclusiones, recordar que es una enfermedad infecciosa poco frecuente que es causada por bacterias del género Bartonella, tanto Bartonella enselae como Bartonella quintana, más común en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo trasplantados como en nuestro caso, y que las manifestaciones cutáneas pues, son muy similares a otras patologías de carácter vascular, lo que nos va a dificultar mucho la orientación diagnóstica a nivel clínico y por ello el estudio anatomopatológico resulta fundamental para dar el diagnóstico definitivo. Como hemos visto, nosotros nos ayudamos con las técnicas inmunohistoquímicas, la técnica inmunohistoquímica de Warthin-Starry, que nos va a teñir y mostrar muy bien los bacilos, puesto que a nivel histopatológico también comparte características con otras entidades y siempre hay que plantear el diagnóstico diferencial entre entidades de carácter maligno, como hemos visto el sarcoma de Kaposi y el hemangioma epitelioide, y de carácter benigno, como el granuloma piógeno o el hemangioma epitelioide. Y ya por último, recordar que el tratamiento de elección es con doxiciclina o acitromicina, y esto es todo. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por la atención.